Estamos ya más de 70 personas participando en esta rueda de prensa con motivo de bueno, pues la preocupación y el enfado que ha despertado los últimos movimientos políticos en relación con el lobo. Paso a dar la palabra en esta ocasión a COAG, a Miguel Blanco, su secretario general. Miguel, ¿estás ahí? Buenos días, muchas gracias, Diego. Gracias. Un saludo a Pedro, un saludo también a Lorenzo y, por supuesto, a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan en esta rueda de prensa. Yo creo que el Gobierno debería de tomar nota, y el Ministerio de Transición, por supuesto, de este planteamiento, de esta unidad de acción que hoy representamos aquí y manifestamos públicamente. Esto lo que significa es que todo el sector agrario, agrícola y ganadero, está en esta posición de defensa de los ganaderos, de la ganadería extensiva, etc. Una posición unánime del sector agrario. Esto no puede quedar orillado. Esto se tiene que escuchar y atender necesariamente. Y a mí me gustaría iniciar mi intervención con unas declaraciones recientes de Odile Rodríguez de la Fuente, precisamente, de Rodríguez de la Fuente. Proteger al lobo, dice Odile, sí, pero proteger al lobo así, de esta manera, no. La protección de esta especie, dice, no puede llevarse a cabo sin atender a todas las sensibilidades de los territorios en que habita. Dice, solo desde el consenso lograremos su conservación. Y muy claramente determina que la mayor amenaza para el lobo es la idiotez humana. Y desde COA no podemos estar más de acuerdo con Odile, en su posición además sensata y equilibrada. Y añadiríamos nosotros, desde nuestra organización, añadiríamos que la mayor amenaza para el lobo en este momento es la ministra y el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Transición Ecológica. Y, por supuesto, los grupos ultras que pululan alrededor de este ministerio. Es decir, la mayor amenaza para el lobo, efectivamente, la idiotez humana. Porque, claro, cualquiera se preguntará, y nosotros nos preguntamos, ¿qué sentido tiene modificar el estatus del lobo al norte del Duero justo para que deje de ser una especie cinegética cuando España es el país de la Unión Europea con mayor número de lobos? Se considera más o menos que podemos tener unos 2.500 ejemplares en este momento frente a los 300 ejemplares que teníamos en los años 60. Y además, el 95% de estos ejemplares están en las comunidades autónomas del noroeste, precisamente a las que se penaliza. Esto no tiene sentido. Nos preguntamos qué sentido tiene modificar ese estatuto del lobo al norte del Duero cuando precisamente las comunidades autónomas afectadas tienen planes de gestión perfectamente adaptados a su realidad territorial, porque esto es lo que hay que atender, las realidades territoriales. Unos planes de gestión que precisamente han permitido la expansión del lobo. ¿Qué sentido tiene? Nos preguntamos también que se agrave la situación de los ganaderos y especialmente de la ganadería extensiva, del pastoreo con razas autóctonas, aprovechamiento que favorece la limpieza de montes frente al riesgo y al peligro de los incendios, un aprovechamiento de pastos y de recursos naturales que de lo contrario se perdería. Precisamente a llamar, como se llama pomposamente en este momento, pero en nuestro caso es un hecho, atender a la economía circular y, por supuesto, contribuyendo a la biodiversidad. Es decir, que estas ganaderías y estos ganaderos contribuyen a la gestión sostenible del territorio y al mantenimiento de la población, justamente donde más se necesita, en el medio rural, en las zonas desfavorecidas. Y a cambio, ¿qué hace este ministerio? Pues agrava aún más la situación que soportan las ganaderías familiares. Una situación muy grave debido a las pérdidas cuantiosas económicas que causan anualmente los ataques de lobo, que mata cada campaña más de 15.000 reses, declaradas o no declaradas, porque muchas ni siquiera compensa declararlas o porque no se tienen seguros que cubran los daños. ¿Qué sentido tiene, por lo tanto, nos preguntamos, este atropello? Pues bien, nos respondemos el oportunismo político, el postureo de escaparate,
pero claro, a espaldas de la realidad y sobre todo a espaldas de la realidad del medio rural. La prepotencia de los despachos. Los despachos desarrollan un nivel de prepotencia que a veces es inaguantable, ¿verdad? Prepotencia y sectarismo ideológico, así de claro lo decimos. Es decir, como decíamos antes, la idiotez humana. En COA queremos dejar claro, públicamente, claro, que apostamos por la coexistencia de la actividad ganadera, de la actividad agraria y de la propia fauna silvestre. Defendemos la biodiversidad, defendemos la sostenibilidad medioambiental, pero hay que dejar claro también que la coexistencia exige regulación, exige control de las especies. No viene llovida del cielo, exige ese control y esa regulación. No podemos aceptar de ninguna manera, y no vamos a aceptar, que por la presión de los animalistas, de los radicales, especies como el jabalí o los cérvidos se conviertan, como están en este momento, en una plaga que arrasa cultivos, que difunde problemas sanitarios muy graves. No podemos aceptar, por supuesto, no aceptamos que el lobo prolifere de manera descontrolada, como en algunas zonas está proliferando. ¿A base de qué? Pues a base del sacrificio de la ganadería extensiva y de razas autóctonas que en muchos casos están en peligro de extinción, y eso es también perder biodiversidad. Porque claro, si lo aceptamos, ¿qué estamos aceptando? Pues estamos aceptando el cierre de muchas explotaciones ganaderas, pequeñas y medianas explotaciones, familiares, profesionales, para las que no habrá relevo generacional, porque en estas condiciones tan duras no habrá relevo generacional. Y se habla de las indemnizaciones que recibimos por daño de lobo, pero si los seguros solo cubren una pequeña parte de estos daños y además el coste de suscribirlos corre a cargo, claro, de los ganaderos y además se encarecen permanentemente tras los siniestros. Y con la PAC no nos pueden engañar. Yo creo que a estas alturas todos sabemos que la PAC llega con recortes y con recortes severos. Y primero nos van a hacer un roto y después van a intentar tapar el descosido. Y así no se arregla de ninguna manera el problema. Hacen falta políticas verdaderamente compensatorias que hoy no existen, pero siempre sobre la base de un control y de una regulación efectiva del lobo, porque lo que en realidad quiere el ganadero, lo que de verdad quiere el ganadero, más allá de las ayudas, que a veces son imprescindibles, pero lo que de verdad quiere es que el lobo no le destroce el rebaño, porque es de lo que vive. Ahora, claro, dadas las circunstancias, nos atrevemos a poner en cuestión la propia denominación del ministerio. Porque respecto a la denominación transición ecológica, nosotros lo que tenemos que decir es que la sostenibilidad medioambiental debe estar asociada siempre a la sostenibilidad social y económica, máxime en las zonas desfavorecidas, como es el caso del medio rural. De lo contrario, la transición ecológica no será más que una denominación, será el ir hacia ninguna parte. Y respecto a la denominación reto demográfico, pues la verdad, con políticas como la del lobo, es reírse a la cara de las gentes que todavía residen y que todavía resisten en la España vaciada. Vaciada por políticas como esta y, por supuesto, por esta política. Además, tenemos que decir también y denunciar la actuación del Ministerio de Transición Ecológica en la Comisión Estatal del Patrimonio Natural el pasado jueves, el pasado día 4. La verdad es que nos deja perplejos y nos deja muy preocupados, porque da la medida exacta de un comportamiento arbitrario por parte del Ministerio de Transición, de un comportamiento antidemocrático. No se ha buscado el consenso con las comunidades autónomas afectadas, sino la imposición y además mediante unas formas que todos conocemos absolutamente inaceptables. Tampoco se ha dialogado con la representación del sector agrario, que habitualmente nos deja a un lado, cuando resulta que es justamente la representación agraria y de forma unitaria quien representa el problema que causa el lobo en el medio rural. Por eso, si el Ministerio de Transición acaba ordenando la inclusión del lobo en el listado de especies silvestres de protección especial, estará declarando claramente, la guerra al sector agrario. Y esta declaración, desde luego, le podemos asegurar a la señora ministra que no quedará sin respuesta.
Por eso, ante la gravedad de los hechos, debe implicarse en la defensa de los ganaderos el mismo ministro de Agricultura, porque forma parte del gobierno. Y, por supuesto, debe tomar cartas en el asunto el propio presidente del gobierno, al que nos hemos dirigido por carta ayer mismo, con el fin de pedirle que corrija la intención del ministerio de Teresa Rivera. Muchas gracias.